A aquellos que no saludé, espero que estén bien. Y bueno, en esta mañana quería compartirles, estuve leyendo sobre las tentaciones de Cristo y quería compartirles, justamente revisar ese pasaje cuando Jesús fue tentado y hacer un vínculo con nuestra madurez cristiana. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces el tema de hoy se llama Tentado a no madurar y vamos a hablar sobre las tentaciones de Cristo y nuestra madurez cristiana. Y primero que nada, conviene recordar la definición de tentar, que significa poner a prueba. Y, y vamos a leer el pasaje, el acontecimiento de las tentaciones de Cristo está en tres evangelios. Está en Mateo, Marcos y Lucas. En Marcos es muy breve, solamente se mencionan dos versículos, mientras que en Mateo y en Lucas está completo, es más extenso, y a grandes rasgos lo que varía es el orden en que presenta la segunda y tercera tentación, y nosotros vamos a verlo en Evangelio de Lucas. Ahí ustedes la Biblia textual, y dice así, repito, Lucas 4, versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán, y era conducido por el Espíritu en el desierto 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, haciéndolo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo, y le dijo el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy, y será toda tuya si te postras y me adoras. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Entonces, vamos por el versículo 9. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Vamos a ir analizando algunos versículos. Este es un pasaje que estudié hace muchos años, fue uno de los primeros mensajes que di en la iglesia donde me congregaba. El pasaje no es lo mismo, hoy no voy a dar, es exactamente eso mismo. Es bastante conocido el pasaje, pero sí me interesa que hagamos énfasis en algunas cositas que me llamaron la atención ahora y no años atrás, y bueno, analizar cada una de estas tres tentaciones. Y comenzando en el versículo 1 y 2 dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán, siendo tentado por el diablo. Dice, entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y quizás nos resulte un poco chocante, pero fue llevado intencionalmente por el Espíritu Santo para ser tentado. O sea, no es que de casualidad se cruzó con el diablo, sino que el mismo Espíritu Santo lo llevó para ser tentado. Entonces me llamaba la atención, si bien Cristo sabemos que es Dios, que es 100% Dios, 100% hombre, pero en su humanidad nosotros podemos, así como Él era 100% hombre, hay cosas que sufrió Él que podemos sufrirla nosotros. Entonces, eh, como una primer enseñanza de esto para nosotros, que seguramente muchos lo saben, pero no viene mal recordarlo, es que Dios puede llevarnos a un desierto, y tomando desierto, la palabra desierto en un sentido metafórico,
pensando como un lugar de necesidad, Dios puede llevarnos a un desierto. Y justamente a veces lo mejor es que nos lleve a un desierto, por más que nos duela. Pero digo, si el Hijo de Dios fue llevado a un desierto para ser tentado, para ser probado, puesto a prueba, nos puede pasar a nosotros. Y yo sé que muchos lo sabemos, pero cuando llega el desierto, igualmente nos choca muchas veces. Y tenemos quizás la tendencia a ver a Dios como malo, y quizás el mismo dolor nos hace, nos hace pensar eso, porque las angustias y las pérdidas son reales. Pero recordar esto nos puede ayudar a ponernos en perspectiva ahora, si es que estamos en un desierto o cuando llegue ese momento. Porque eso también, no solo el consuelo del Señor, sino el tener su perspectiva nos ayuda a enfrentar los desiertos. Eh, Dice que bueno, que fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y, y también Dios puede, en segundo lugar, Dios puede exponernos a tentación. Él no nos tienta, porque ahí en la carta de Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero sí Él puede permitir que el diablo nos tiente. Y ya vamos a hablar más adelante acerca de las tres fuentes de tentación que tenemos en nuestra vida. Pero esto lo vemos en la vida del Hijo de Dios, cuando estuvo acá en la tierra. Dios puede exponernos a tentación y de hecho a veces lo va a hacer. O sea, no es que eh, hay cosas que ocurren porque sí. Ahora, esto no nos tiene que llevar al extremo de decir todo lo que estoy pasando es una prueba del Señor. A veces Dios intencionalmente nos pone a prueba y otras veces son las circunstancias de este mundo caído. Y bueno, y es una oportunidad para eh, buscar al Señor y atravesar esa dificultad. Pero es como bueno, saber esto nos puede ayudar a ponernos en perspectiva en la situación. La tentación, la posibilidad de elegir entre un camino y otro, va a estar una y otra vez. Y es justamente para ver cómo respondemos y para entrenarnos en eso. Sabemos, digamos, por el deporte, hay muchas cuestiones de nuestro aprendizaje motor, o sea, los movimientos que tienen que ver con la repetición en el deporte, eh, en la música y en tantas otras cosas, en las destrezas manuales. Parte del aprendizaje tiene que ver con la repetición. Hay una memoria que tiene que ver con el funcionamiento de nuestros músculos en coordinación con nuestro cerebro, movimiento espacial de nuestros miembros. Bueno, en la vida cristiana pasa algo similar. Hay cosas que las aprendemos por repetición, quizás fallando un montón de veces, eh, hasta que, bueno, por gracia de Dios aprendemos a decidir de una manera distinta. Y saber, en tercer lugar, porque dice ahí que era conducido por el Espíritu en el desierto, saber que en el desierto y la tentación Él nos puede conducir. No es que nos larga solitos y dice arréglense a solas, sino que Dios está presente en esos desiertos y en esas tentaciones. Y justamente está para ayudarnos, para socorrernos y para darnos fuerza. Pasando un poquito más adelante, versículo, bueno, analizando otra vez esto, versículo 1, 2 y yendo al 3, quería hablar, me llamó la atención el tema de las tentaciones, porque uno siempre habla de las tres tentaciones de Cristo, pero en realidad no fueron tres. Y vamos a releer el pasaje. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces, ahí subrayé las palabras claves. Estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por el diablo. Entonces fueron 40 días de tentaciones. Y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces, y aquí aparecen estas tres tentaciones. Entonces, Jesús no tuvo tres tentaciones. Podríamos decir
que estas tres aparentemente están al final de esos 40 días. Es por decir, en estos 40 días donde él fue tentado, hubo un montón de tentaciones. De hecho, eh, Marcos dice que estaba junto a las fieras. Eh, no he analizado, no he investigado la palabra, pero quizás, digamos, parte de la tentación es estar expuesto a las fieras salvajes, o sea, a los animales sueltos, y que podrían haberlo atacado en el desierto. Eh, y dice, como bueno, ahí en el final, a ver dónde está. Se me fue, bueno, se me fue el pasaje que quería mencionar. Bueno, y el otro que tengo en mente es Hebreos 4:15. Si tenemos alguna duda de que Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, excluido el pecado. O sea, ¿cuál es la semejanza? Que Él ha sido probado en todo, al igual que somos probados en todos nosotros los seres humanos. Pero dice excluido el pecado, o sea, Él no llegó a pecar. Hasta ahí somos parecidos, somos semejantes a Él, en que Jesús fue tentado en todo. La diferencia es que Él jamás cayó en pecado y nosotros sí, somos vulnerables, decidimos y caemos en pecado. Entonces, incluso me atrevo a decir, aunque suene raro, que Jesús también tuvo tentaciones en el área sexual. Jesús no se presentó como hombre, específicamente como varón, y nada nos impide pensar que también tuvo tentaciones, porque dice que fue tentado en todo, y eso lo superó. Entonces, pensar en esto, de que tuvo todo tipo de tentaciones, nos ayuda a, a recordar que Él sabe lo que cuesta pelear con las tentaciones. O sea, no es que Dios tiene cierta idea de, de lo que cuesta vivir la vida cristiana y bueno, y nosotros tenemos la idea de que Dios no sabe lo que cuesta. No, no. Dios sabe, Jesús experimentó todo tipo de tentaciones y está ahí disponible para ayudarnos. Entonces, cuando seamos tentados, recordemos esto y pidamos ayuda a Dios porque Él puede darnos la victoria sobre las tentaciones. Se me ocurrió pensar, y acá subrayé, seleccioné una parte del versículo 2, dice que fueron 40 días y no comió nada en aquellos días, entonces se me ocurrió pensar cómo es que aguantó. Y lo que se me venía a la mente, bueno, Jesús tenía poder, entonces pudo aguantar sin comer esos 40 días. Pero por otro lado pensaba acá en el pasaje de Filipenses, que dice, el cual existiendo en forma de Dios no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejantes a los hombres y mostrándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y pensaba cuántas veces Jesús, eh, pudiendo pestañear y hacer un milagro, para defenderse no lo hizo. Y, y entonces pensé, me acordé del pasaje que hemos visto semanas anteriores que habló el Eduardo, de cómo Dios sustentó a Elías. Dice ahí en Primera Reyes que le dio a través del ángel de Jehová, le dio una comida con la que él comió y bebió, y con esa fuerza, con la fuerza que le dio esa comida, anduvo 40 días y 40 noches. Entonces yo creo que en realidad no fue Cristo en su persona que hizo el milagro de aguantar esos 40 días, sino que yo creo que fue el sustento del Padre. Nos cuesta, quizá cuesta entenderlo, esto de un Dios en tres personas, pero creo que Cristo en su humanidad no usó su poder sobrenatural, sino que confió en el Padre para que el Padre evitó que muriera. Y
por esos 40 días sin alimento. El Padre lo sustentó su función vital para que su organismo eh, soportara. Y entonces como enseñanza de esto, recordemos que cuando no aguantemos más, que estemos en situaciones así extenuantes, como Jesús, que seguramente el hambre ya llegaba a ser se sentía como un dolor, eh, recordemos, quizás estamos a un paso ya de lograr que esa prueba termine, recordemos que el Señor nos va a dar las fuerzas necesarias. Y a veces llega un momento en la tentación donde decimos, no, ya basta, ya tiro la toalla, y quizás estamos a una oración de orar una vez más para poder aguantar y terminar esa prueba. Entonces recordemos cómo Jesús atravesó esta situación. Y bueno, ahora meternos en estas tres últimas tentaciones del momento en la vida de Cristo. No es que el diablo no lo molestó más. Y vamos a la del pan. Dice versículos 3 y 4, entonces el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y creo que es en el paralelo Mateo que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algunos han dividido en este análisis eh, que se hace a veces de los pasajes, han dividido pensando en que el hombre tiene tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Han pensado, una tentación iba al cuerpo, la otra al alma, la otra al espíritu. En realidad no sé, porque la Biblia, cuando uno analiza las partes del hombre, como que hay pasajes para pensar que tenemos tres partes, que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y otros que dicen que somos bipartitos, que es cuerpo, y alma, espíritu, que es una sola cosa. Por eso digo, algunos han pensado en dividir en estos tres aspectos, una tentación dirigida al cuerpo, otra al alma, otra al espíritu. Eso en realidad no tiene importancia porque no sabemos si somos tripartitos o bipartitos, y tampoco eso hace a nuestra vida cristiana práctica. Eso algún día nos enteraremos cómo somos. Eh, yo puse como una anécdota esto de dirigir al cuerpo, pero concentrémonos más que nada en lo que pasó. Entonces, esta primera tentación en relación al hambre. Jesús tenía mucha hambre, y el hambre, cuando es grande y lleva tiempo, se transforma en una angustia física. Y es llamativo que el diablo le dijo, ya que eres hijo de Dios, como diciendo, bueno, tenés la chapa de hijo de Dios, tenés ese rango, por decirlo de alguna manera. Eh, Decís vos a esta piedra que se convierta en pan. Obtenés vos el alimento. Y bueno, y Jesús le responde que no solo de pan vive el hombre. Y pensaba reflexionando en esto, si Jesús, siendo Dios, teniendo todo el poder para saciar ese alimento, no lo hizo, eh, siendo hombre, siendo 100% hombre, entonces nos deja una enseñanza para nosotros. A veces nosotros creemos que es un derecho que Dios nos sacie, y quizás no lo decimos, pero está como en la profunda de nuestro corazón, como, bueno, estamos pasando angustia, necesidad, y creemos que Dios está obligado a calmar eso. Dios está obligado a respondernos eh, de la manera en que queremos. Dios está obligado a frenar esto, y vemos que en la vida de Jesús el Padre no frenó el hambre, no la cortó. Entonces, ¿por qué debiera hacerlo con nosotros? Por supuesto que Dios Padre está dispuesto a ayudarnos, a darnos consuelo en medio de la prueba, pero a veces creemos que la ayuda del Padre necesariamente es eliminar la prueba, el desierto, y no siempre va a ser así. Eh, pero volviendo a esto del derecho, de exigirle a Dios, Dios es quien hizo mi ADN, quien me ha dado la posibilidad de ser un ser con mente consciente, y yo soy creación suya, entonces no tengo ningún derecho, no tengo derecho. Encima pertenezco
como ustedes, a una raza caída. Entonces no tenemos derecho de exigirle. Entonces, pensando en esto de madurar, de crecer en Cristo, seamos humildes, revisemos nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos muestre el orgullo y que nos haga entender que no tenemos por qué exigirle a Dios como un derecho pararnos y gritar al cielo de que esto se detenga. Por supuesto, insisto, el Padre está dispuesto a acompañarnos, a transitar con nosotros el desierto, pero cuidémonos de que en nuestro corazón haya un orgullo de, de- para pedir que Dios haga lo que nosotros queramos. La tentación que sigue, versículos 5 al 8, dice: entonces, haciéndolo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo. Y le dijo el diablo: toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. Y será toda tuya si te postras y me adoras. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Y esto lo pensaba, no es un único análisis, se puede ver las tentaciones de varias maneras, pero es una tentación a tener todo en este mundo. Jesús tenía que pasar la cruz, primero pensémoslo en el lugar de Cristo. Tenía que pasar el desprecio, porque las tentaciones ocurrieron al principio de su ministerio. Le quedaban 2 años o más, casi 3 años por delante de desprecio, de sufrimiento, de estar limitado en su condición humana, y finalmente morir en la cruz, sufrir y encima cargar con el pecado de toda la humanidad. Para un día, una vez hecho expiación por el pecado, haber muerto pagando el castigo del pecado de la humanidad, para un día ser reconocido. Bueno, el diablo le ofrece un atajo. Si vos me adorás, le dice el diablo, eh, toda la gloria de los mundos te va a ser entregada. Dice que como le mostró en una fracción de tiempo, como si le hubiera dado un panorama. Pensemos en esa época en el Imperio Romano, en las grandes culturas, bueno, todo iba a estar a su servicio. Y, y- y Jesús va a ser reconocido por todos, pero no era ese el camino. Y una cosa llamativa es que si bien la propuesta del diablo era que le adoraba a él, o sea, él le dijo: vos adorame, postrate, adorame, pero en el fondo encerraba otra cosa. Si Jesús pensaba en él mismo, en no sufrir, en tener un camino alternativo más fácil, en realidad era una especie de autoadoración, era pensar en él mismo. Y, y esto era una manera de no tener a Dios como el centro. Y la enseñanza para nosotros, nosotros luchamos con un impulso todo el tiempo, con un impulso a creernos que somos el centro del mundo, a querer reconocimiento, poder y posesiones. Eso es algo que está pulsando todo el tiempo en nuestra vida y que tenemos que estar alerta. Eh, Desde Edén, desde la caída, son cosas que están en nuestra vida, quizás de manera más evidente, quizás nuestro crecimiento cristiano están bastante calmaditas, hemos dado lugar a Dios para que calme ese tipo de cosas, pero siempre están ahí latentes porque todavía no somos perfectos. Hasta que no estemos con Cristo, con un cuerpo nuevo, vamos a seguir luchando con estas cosas. Reconocimiento, poder, posesiones. Y esto a veces no se evidencia en algo concreto, sino se evidencia en las relaciones, cuando hablo con alguien, a veces cómo reacciono ante otros, en el trabajo, en la amistad, a veces muy por debajo, cuando hasta nuestras palabras tienen una necesidad de ser reconocidos, de demostrar poder o de querer tener cosas. Y lo bueno que vemos en Jesús es que Él no quiso aceptar eso. Él reconoció que el Padre es el único que debe ser el centro de todo. Entonces,
cuidado con esto, porque el diablo todo el tiempo va a estar aprovechando eso que tenemos en nuestro interior, esa tendencia, y estemos atentos eh, respecto a esto, a que nuestra mirada esté concentrada en el Padre, que tengamos a Dios como el centro todo el tiempo. Si nosotros estamos atentos a esto, nuestra vida va a ser distinta. Si el Padre es el centro, su intención con el mundo, la forma en que debemos conducirnos, si lo miramos a Él en cuanto a lo que quiere y que Él realmente es el único que es el centro del universo, entonces las cosas pequeñas y cotidianas de la vida se van a acomodar de otra manera. Y pasando a la tercera tentación, que como dijimos no es la tercera ni son tres, es la famosa tentación del pináculo. Y ahí puse justamente una foto. Se cree que ese es el pináculo del templo, era el muro exterior, es una de las partes que ha permanecido, y esa pared, podríamos decir la pared que ustedes ven mirando la pantalla a su derecha, es la que mira al Monte de los Olivos. Ahí está, era la parte más alta del templo, y eso que vemos es lo que permanece. Ha sufrido modificaciones, hoy día no está el templo, está el Domo de la Roca, pero hay partes que permanecen, y bueno, es para darnos una idea de dónde lo llevó el diablo. Y releo estos versículos 9 al 12. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo, y le dijo: ya que eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nos concentramos en el hecho de, bueno, tenemos que usar la palabra para responder a las tentaciones, y es así, tenemos que tener en nuestra mente versículos y recordar cosas, pero aún más profundo, por debajo de los versículos hay principios espirituales, y uno tiene que ver con este. La tentación del diablo fue a probar a que Jesús desafiara al Padre. Si pensamos otra vez en lo que Jesús tenía por delante, de esos 2, 3 años de desprecio, de que iba a ser rechazado por la nación a la que Dios le había dado una revelación para que fuera un ejemplo del mundo, si él se echaba ahí y veían caer a Jesús, imagínense, el templo era el corazón no solo de la ciudad, sino de la nación. Y estaba Jesús por delante con su carrera como Mesías auténtico, y si veían que caía, imagínenselo cayendo desde el pináculo, y cuando está por llegar al piso los ángeles lo rescatan. Eh, ¿Qué demostración de poder del Mesías? Podía llegar a haber un reconocimiento de eso, o si el padre decía: no le voy a seguir el capricho, chao Mesías, terminaba estampado contra el piso. Eh, Según cómo el padre quisiera reaccionar, pero fue lo que el diablo lo tienta es a desafiar de una manera encubierta, a desafiar al Padre. Cita una promesa, creo que son de dos versículos de lugares distintos, pero básicamente a que el Padre cumpliera una promesa en esta situación en particular. A eso lo está tentando el diablo. Es a que buscara un atajo a la cruz para que fuera reconocido como Mesías político, eh, quizás militar, para que el pueblo lo reconociera. Pero Jesús entiende detrás de esa intención que esto hubiera sido desafiar al Padre, y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Jesús le dice: no voy a probar al Padre. Y, y yo sé que a veces en nuestra vida lo hemos cuestionado a Dios. Job lo cuestionó, cuáles eran sus intenciones, y el Padre de Dios en su gracia no lo aniquiló.
pero a veces nosotros creemos que tenemos derecho a ponerlo a prueba a Dios y vivimos una fe un tanto mística, eh, y hacemos berrinches todo el tiempo. A veces más evidentes, otras veces más sutiles, pero en nuestro corazón hacemos berrinches, y queremos que Dios nos dé prueba. A veces pasamos esos silencios donde parece que Dios está ausente y interiormente en nuestro corazón lo desafiamos a que, "Y, a ver, hace esto porque si no la cosa no va". Como, bueno, mirá que me bajo acá, no sigo con vos. Y es una tentación que puede aparecer. Y cuidémonos, si bien el Padre, eh, Dios acepta, eh, es tolerante con nuestros berrinches y nuestros reclamos, si eso se transforma en lo cotidiano, si nuestra relación con Dios solamente se avanza en berrinches, va a llegar un momento en que Dios no nos va a llevar más de la punta. O sea, Él tiene misericordia, pero Él no quiere hacer hijos caprichosos. Entonces, esta es la enseñanza para nosotros. Cuidado con relacionarnos con Dios en base a berrinches, a exigencias, a desafiarlo, porque Dios es Dios y nosotros hoy estamos y mañana, eh, pasamos a la eternidad. Y por último, terminando el pasaje, dice el versículo 13, y habiendo acabado toda tentación, acá está el pasaje que se me había perdido, dice toda tentación, reforzando lo que dice Hebreos, que Jesús fue tentado en todo. El diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno, y el diablo se dio otro gustito cuando Jesús es entregado, cuando viene el grupo de soldados, cuando Judas Iscariote lo traiciona, cuando Jesús es azotado, cuando es colgado en la cruz, se dio otro gustito a disfrutar ese momento. Y, y el diablo iba a volver. Este momento en la vida de Jesús, donde fue tentado por 40 días, fue un momento intenso, pero el diablo iba a volver. Iba a volver, iba a poner en boca de Pedro esa declaración cuando le dijo, no, no, no vayas a la cruz. Fue tentado Jesús de muchas formas y nosotros nos va a pasar. No es lindo, pero vez tras vez el diablo nos va a tentar. Y quería repasar para que tengamos en mente cuáles son las tres fuentes de tentación que tenemos. Por un lado, el diablo y sus demonios. Y esto no es un mito, no es que el diablo tentó en la época de Cristo. eh, ha habido una corriente de pensamiento dentro del cristianismo, como que bueno, como especialmente de los que se autodenominan sensacionistas, donde hay cosas que pasaron en la época de Cristo. Ya no, las personas no pueden estar endemoniadas, porque justamente no se puede aplicar don de liberación, y indirectamente han caído sin decirlo en el extremo, como si el diablo no existiera más, o como si el diablo no molestara. Y la realidad bíblica es que el diablo es, y sus demonios es una fuente de tentación. El diablo está activo como estuvo en la época de Cristo, y sigue molestando a la gente y sigue causando estragos. Entonces, no podemos minimizar eso, tenemos que estar atentos. Una de las fuentes de tentación es el diablo. Y esto no es para caer en el extremo de ver al diablo en todos lados, porque hay otras dos fuentes de tentación, pero tampoco ignoremos que el diablo está activo. Es un ser, el diablo y sus demonios son seres reales, aunque no lo veamos. Dice Santiago 4:7, sed pues dóciles a Dios y resistid al diablo y se irá de vosotros. Resistamos al diablo de la mano de Cristo, tal cual lo hizo él. La segunda fuente de tentación, el mundo, el sistema mundo, sus costumbres, la sociedad, las modas ideológicas, todo eso. Romanos 12:2. No os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Permitamos que nuestra mente sea, como dice ahí, transfigurada, por la palabra de Dios para no amoldarnos a las cosas que no nos convienen. Y a veces caemos en el riesgo de decir, bueno, el cristianismo se tiene que vivir como lo vivieron en el siglo XVIII. No,
nosotros tenemos que vivir el cristianismo, no podemos vestir con túnicas, porque seríamos, quizás, por lo menos acá en Argentina, sería ridículo. Eh, sí nosotros, pero sí tenemos que ser, pedir que Dios nos dé el discernimiento para entender cuáles son las costumbres, que es muy fácil que se mezclen, que estorban nuestro caminar cristiano. El cristianismo no es un sistema de normas en un sentido estricto. A veces caemos en una cuestión de pensar que espiritualizar algunas cosas que no lo son. No. Eh, que el Señor permita que nuestra mente sea renovada para entender cuáles cosas de verdad nos afectan y cuáles no. Y en tercer lugar, la tercer fuerte tentación es la carne, yo mismo y mis deseos. Gálatas 5:16, digo, pueda andar en el espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Llevéis a cabo el deseo de la carne. La tentación no es pecado, pero sí, si yo elijo mal, me puede llevar a pecar. Y esto quizás está bueno repasarlo y aclararlo. Jesús no pecó, cuando recibió la tentación, Jesús fue impecable, no pecó, pero fue tentado. Entonces, la tentación en sí no es pecado, sino lo que yo decido después que soy tentado. Si Jesús hubiera decidido a favor de alguna de las sugerencias del diablo, sí hubiera pecado, ahí sí el pecado da luz. Pero si justamente por eso, cuando soy tentado, estoy todavía a tiempo de tomar una decisión. Entonces, recordando, teniendo en mente cómo Jesús enfrentó la tentación, recordando estas tres fuentes de tentación, y, y a veces y pensaba, esto de ver demonios en todos lados, escuché una vez a un hombre que decía que todo me viene de afuera, o sea, como si el responsable de todo fuera el diablo, cuando Jesús mismo dijo que de adentro del corazón del hombre salen las cosas. Entonces el diablo me puede inducir a tentar, el mundo donde vivimos también, pero yo mismo, hay cosas, el diablo y el mundo encuentran buen material para que yo peque en mi interior, entonces cuidémonos en nosotros mismos. Es un deseo que el Señor encuentre en nosotros una diaria disposición para que Él pueda seguir trabajando en nosotros. Y a modo de cierre, recordemos que todo el tiempo tendremos tentaciones para permanecer como estamos. Y eso quizás es un engaño. A veces creemos que, bueno, me puedo quedar acá, pero es como tirar una piedra al aire. Nuestra tendencia, así como existe la gravedad, no es a permanecer flotando, sino a caer. Si no estamos subiendo, estamos bajando. Entonces permanezcamos arraigados al Señor para seguir creciendo. Vayamos a Cristo para que Él nos conduzca exitosamente en medio de nuestros desiertos y tentaciones, y para que podamos tomar decisiones para madurar conforme a su imagen. Oramos. Señor, te agradecemos por tu palabra, por, por el ejemplo de Cristo en su pasar por la tierra, que nos deja enseñanzas sobre cómo enfrentar la tentación y cómo madurar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que vos nos hagas entender a cada uno de manera particular cuáles son las tentaciones que tenemos, en qué somos engañados, en qué cedemos constantemente y pecamos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes también en esos momentos que vos estás presente para ayudarnos y para poder decidir de manera diferente, Señor, y para poder madurar conforme al deseo que vos tenés, Señor, para el crecimiento, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, a tomar decisiones distintas si las que tomamos son equivocadas, para que también pueda ser de beneficio, Señor, para que otros crean. Gracias, Señor, por tu misericordia y porque tenés paciencia con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.